bosquejos, pues pudieras tener algunas hojas que ayudaran a tener los puntos principales, los puntos en los que tú pudieras ir siguiendo lo que yo estoy tratando de explicar semana con semana. Lo he dicho, esta es una de las máximas cartas, la cúspide para mí de muchas de las cartas, no solo paulinas, sino que ha despertado a lo largo de la historia inquietudes. Se cree que Lutero, al leer una vez más Romanos, él pudo volver a la conclusión de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. Y es la fe la que nos justifica, un hecho legal, un hecho forense completamente, y esto tiene que ver con que Dios, en la obra vicaria, en la obra de Jesús en la cruz, nos declara completamente justos. Y hemos tocado tema tras tema, pero esta parte en especial, yo les comentaba que no es fácil a veces de predicar, porque comentábamos que hay consecuencias de ignorar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tres elementos fundamentales. Si no es la claridad del Evangelio, si nos guían a Dios o nos guían a Jesús, porque todo apunta a Jesús. Y Dios nos ha dado tres características o cualidades que el hombre puede saber de Dios. ¿Recuerdan? Número uno, la creación, ¿verdad? Bueno, su conciencia. El hombre tiene conciencia, es decir, todo ser humano, mientras se va desarrollando, puede entender lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia tiene esa capacidad, como dicen algunos, de discernir o diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una moralidad, no es como Darwin creía, que la moralidad del ser humano como parte más del reino animal se desarrolla de manera biologicista. No creo. Nosotros somos seres morales. No estoy diciendo que creas o no, o que seas cristiano o no, o que tengas una religión o no. Todos los seres humanos vamos desarrollando el sentido de lo bueno y de lo malo, y lo vemos los que somos papás desde nuestros niños, ¿verdad? Entonces tenemos una conciencia, que esta misma conciencia, dice el apóstol Pablo, nos puede acercar a Dios. Número dos, el libro de imágenes de Dios. ¿Cuál es ese libro de imágenes? La creación. La creación misma, al observar su diseño, al observar las leyes naturales, el ser humano puede llegar a una conclusión. Hay un ser creador superior al ser humano y puede acercarse al Evangelio. Y el número tres, entonces, conciencia, la razón y la creación. Nuestra razón. Por último, la razón. Dije bien, mal. Luego, la creación y nuestra razón. ¿Verdad? Tenemos que razonar. Dios nos dio una cabeza para pensar. Sigo creyendo que Dios se ha revelado a través de la Biblia, que es una autoridad máxima, pero también creo que las tradiciones de la gente que ha sido creyente a lo largo de los siglos nos ayudan a entender quién es Dios, pero también involucrar siempre nuestra razón. Y entonces Pablo también después nos dice, de esas tres maneras, conciencia, creación y razón, el hombre puede conocer a Dios. Y nos habla, yo les dije que desde el capítulo 1 en adelante hasta el 3, nos va a hablar de tres tipos de personas. Estoy tratando de hilar todo el pensamiento paulino en el primer capítulo, porque hemos visto solamente el primer capítulo. Entonces Pablo dice, no puedes ignorar a Dios, Dios se ha dado a conocer, no te puedes excusar delante de Dios, te ha dado conciencia, te ha dado la creación y te ha dado la razón. Y Pablo va a describir tres tipos de seres humanos. Número uno, los incrédulos, ¿verdad? Los paganos, como a veces se dice, es que ese es un pagano, ese es un incrédulo. Y yo te he dicho, que tú y yo pertenecemos o pertenecimos a alguna de las tres categorías. Al incrédulo, al pagano, al moralista o al judío. Noticia, tú no eres judío, ¿verdad que no? ¿Sí? Quisieras, pues no eres judío. Entonces, alguno de nosotros estuvo en las otras dos categorías, ¿verdad? O como incrédulos o como moralistas. Y tú te debes de identificar de alguna manera, porque Pablo va a confrontar que ninguno te puede excusar delante de Dios. Ni el incrédulo pagano, ni el moralista, ni el judío. Y va a acotar número uno al incrédulo. Y el incrédulo, cuando persiste en no reconocer a Dios,
Vimos que Dios los entrega, ¿verdad? Hubo 3 entregas y vimos 2. Voy a repasar rápidamente si tú quieres ir al texto. Y les dije, cuidado con estar viendo por encima del hombro. Les dije desde que empecé esta predicación. ¿Qué es ver por encima del hombro? Creer que tú estás bien y que el otro está mal. Y encasillamos y etiquetamos por la conducta y la vida de las personas. Y híjole, de veras, se anda mal. O creen que somos superiores porque entonces caerías en ser un tipo y una mujer nada más moral. Porque se va a hablar de cosas que son claras, son difíciles, pero que es una realidad. Yo les dije, nunca pierdas de vista el contexto original de cuando Pablo escribió. ¿Y a quién escribió Pablo? ¿Hace cuántos años? Casi 2000. Y Pablo está describiendo a la comunidad o a la población de su tiempo, a la humanidad con la que él tuvo que vivir. Y va a describir a los incrédulos. Y lo único que te digo, cuando te acerques al texto, piensa un poquito si nosotros como sociedad nos parecemos o no a lo que Pablo describió. Pablo apuntó sus baterías a llevar el evangelio al imperio, a lo máximo, a donde más se podía llegar, que es Roma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vimos la semana pasada Romanos 1 del 24 al 32. Dijimos número 1, las entregas. Dios los entrega a la impureza, 24 y 25. Vamos a leerlo, por favor. Está hablando de los incrédulos. Dice la Escritura de la siguiente manera: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La razón: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron, dice, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Y Pablo dice, amén. Entonces, cuando el ser humano ignora su conciencia, la creación, la razón, Dios, dice, los entrega. Dijimos que entregar es un acto judicial de la consecuencia, es decir, vas a pagar por tus consecuencias. Y es como entregar a alguien a la cárcel para que pague lo que ha cometido. La palabra entrega se emplea para decir una entrega de un prisionero para la imposición de una sentencia. Es una palabra netamente jurídica. Es como entregaron a Caro Quintero a las autoridades porque mató a Kiki Camarena en los 80s y ahora ya lo entregaron para que se haga justicia. Sé que no saben ni quién fue Caro Quintero ni Kiki Camarena, pero cuando nosotros éramos jóvenes como el Mario y yo Mago, aquí era la banda del gran Marquís. ¿Y todos sabías que si veías un Marquís blanco o negro? Posiblemente era Caro Quintero. Pues esto es entregar a alguien. Fíjate que Dios dice como juez justo que cuando ignoramos a Dios deliberadamente, ¿Dios qué? Entrega, dice, ¿quieres? Adelante. Eso fue lo que vimos rápidamente. Y luego vimos que a la impureza, ¿verdad? Dice que los entrega a la impureza rápidamente, es decir, a sus deseos pecaminosos. ¿Te gusta el pecado? Dice, no voy a intervenir. ¿Vale? Pero esta impureza, casi estamos seguros que denota impureza de carácter sexual. Y cuando una nación o una población se entrega e ignora a Dios, se evidencia casi siempre por pecados de tipo sexual. Esto es lo que Pablo está diciendo. No lo estoy diciendo yo, estoy tratando de desmenuzar el texto para que nos quede claro lo que Pablo le estaba diciendo a la Roma del primer siglo. A la impureza, pero luego dice en la lujuria, no solamente a ese deseo sexual pecaminoso, sino un deseo maligno, desmedido, autoindulgente, que es la degradación y la consecuencia de la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta cuando Él también ya no interviene. ¿Y cuál fue la razón? Cambiaron la verdad por la mentira, de la verdad de las cosas de Dios, de lo que pertenece a Dios. Y yo dije, cuando no existen ni hay valores morales altos, la conciencia no va a funcionar. No es capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y se evidencia
La verdad de la mentira en la idolatría numeramente se evidencia a través de dos acciones. Dije la idolatría y les dije, Juan Calvino dijo, el hombre es una máquina de hacer ídolos. Es algo que toma el lugar a Dios. En este caso, para ellos su Dios era el placer y deseo sexual desbordado. Una vida también centrada en el yo, en las cosas creadas, el humanismo y el materialismo latente para Pablo también en el primer siglo. Y les comenté este versículo, repito, Timoteo, a un joven pastor del primer siglo, que parece que era pastor en una iglesia muy importante en Éfeso. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Se trata de mí, por mí, para mí, y primero yo, y luego yo, y al último yo. Y por serte franco, también yo. Se trata de él, yo. Dice, no solamente se amarán a sí mismos, otra cosa, amarán el dinero. Amor por sí mismos y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. ¿Está duro? Pero no te preocupes, fue hace 2000 años que Pablo lo dijo. Al negarse a rendir la adoración a Dios, el hombre cree que se está haciendo más sabio. Pero la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Segunda entrega. Dios nos entrega pasiones degradantes, 26 y 27. Solamente estoy recapitulando rápidamente, que no se me va a ir el tiempo, ahora si no lo voy a dejar ir hasta acá. Ya no puedo tener una tercera entrega de esta parte. 26 y 27, ¿listos? Por esta razón Dios nos entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria o lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Dios los entrega a un juicio, se aparta, ya no va a intervenir, dice, a pasiones degradantes. La degradación humana es que la ira de Dios contra el pecado le lleva a retirarse del pecador, que voluntariamente continúa en la maldad. Retiene su ayuda, que es lo único que es capaz de evitar que nosotros sigamos pecando, que el hombre siga pecando. Tú y yo, y nadie puede dejar de pecar si Dios no interviene. Y Dios dice, cuando tú me ignoras, cuando tú dices que no existo, cuando no le haces caso a tu conciencia, cuando dices que la creación, que vienes del chango, que tu abuelita es chita, bueno, no saben quién es chita, o que vienes del planeta de los simios evolucionado, ese es tu problema. Y cuando no usas la razón y te confundes quién soy, estoy increíblemente pasmado que alguien no pueda decir en el siglo XXI que es una mujer. No puede decirlo, de veras la gente no puede. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ayer en el 8M, porque soy muy chismoso también, estuve viendo y le preguntaban en la marcha feminista, díganos qué es una mujer. ¿Sabes qué decían las mujeres? Es muy difícil, es muy complicado decirlo. Dije, ¿qué? Cuidado, iglesia. Pero cuidado por ver por encima de qué. Y decirles, pobrecitos, qué mal andan. Esa debe ser nuestra actitud. Cuidado, cuidado también nosotros, porque a veces pecamos de soberbios. Pobres paganos ignorantes. Nosotros sí tenemos la verdad y nos oímos, que hasta para grabación, ¿verdad? Cuidado con lo que sigue. Entonces dice la Escritura que los entregó, Pablo escribió, cometiendo como vergonzosa, antinatural, indecente y como perversión. Ya lo expliqué, no voy a atender tanto. ¿Sabían que les dije que de los primeros 15 emperadores en Roma, 14 se declararon homosexuales? Y tú sabes que en el Antiguo Testamento dices un principio para que interpretes de mejor manera la Biblia. Si en el Antiguo Testamento se dice una prohibición clara y en el Nuevo Testamento se repite, eso es de carácter universal. Va a ser aplicable para todos los tiempos. Repito,
Si algo en el Antiguo Testamento se dijo como principio moral o mandamiento y se repite en el Nuevo Testamento, esto es para todas las generaciones. ¿La homosexualidad se prohíbe en el Antiguo Testamento? ¿Se prohíbe en el Nuevo Testamento? Cuidado con algunas corrientes cristianas religiosas que dicen que no es pecado. ¿O no las hay ya? Que se dicen cristianas. Lo siento, y cuidado una vez más por ver por encima del hombro a alguien en esta congregación. Por favor. ¿Sí me explico? Claro. Porque así como ven de bonachón, a veces de no. Y si yo veo una injusticia que estamos cometiendo, yo lo voy a decir. Amén. Nomás gracias, tocayo. Amén. Amén, iglesia. Entonces, Pablo dijo específicamente que los que se acuestan con hombres o mujeres con mujeres, o no solamente ese tipo, sino una degradación sexual, no heredarán el reino de Dios. Entonces, nuestra manera no es juzgarlos, es presentarles el Evangelio. Es una manera natural y verdadera de amarles. ¿Sí me explico? Orar por la gente, hablarles del Evangelio. Tercera entrega y basta la última parte, del 28 al 32. Ahora sí, vamos juntos. ¿Listos? Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican, subraya practican, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Wow. Tercera entrega. Dios nos entrega una mente depravada. Cuando ignoramos a Dios deliberadamente con nuestra conciencia, con la creación, la razón que nos guía a Jesús, entonces Dios te dice, sigue viviendo en tus pensamientos depravados. ¿Y en dónde está la mayor lucha de las personas? ¿En dónde hemos dicho? En la mente. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Cuando abandonamos la razón, nos volvemos necios. Había una amiga que quiero mucho que le decía a sus hijos cuando estaban chicos, se portaban y les decía, piensa. ¿Tú sabes que nuestra razón no funciona muy bien cuando somos jóvenes y adolescentes? ¿Sí sabías eso? Falta madurar, ¿verdad? ¿Quién tiene que guiarlos? Los papás. Tú les explicas las cosas, ¿verdad? ¿Y qué les dices? Entiende. ¿Y qué dice el otro? ¿Ya entendiste? No entendemos. Entonces a veces el hombre que decide ignorar a Dios, ¿cómo se vuelve? ¿Entendiste? ¿Te lo repito? Y se vuelve un monosílabo de chavo, ¿verdad? Pues Dios dice, te entrega una mente depravada. Vamos a explicarlo rápidamente. Cuando el hombre ignora su conciencia de la creación a Dios deliberadamente, a una mente depravada, es decir, que es incapaz de pensar con claridad en las cuestiones morales y espirituales, y se va a evidenciar en su comportamiento. Repito, Dios nos entrega una mente depravada, es decir, que es incapaz de ¿qué? De pensar con claridad en las cuestiones morales y espirituales, pero se va a evidenciar en su comportamiento. Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Toda la conducta primero viene a través de un pensamiento, de una idea, luego llega aquí a las emociones, luego se declara y luego se actúa. Es el proceso. Nadie actúa sin antes, bueno, espero que haya actuado sin antes que pensarlo. Pero cuando el ser humano ignora a Dios,
su mente ya no va a tener ¿qué? Claridad. ¿Qué es una mujer? Es muy difícil decirlo. Piensan con claridad. ¿Qué les pasó a esas mentes? Dice la Biblia que ya están depravadas. ¿Ya no piensan con qué? Con claridad. ¿Se dan cuenta? Ahora, recuerden que Pablo lo está diciendo en el primer siglo. Dios entregó a estas personas esta mente reprobada y llegaron a la conclusión de que Dios no era necesario para lo más básico de la vida. No, yo no ocupo ¿quién? A Dios. Yo llego a esa razón, no, Dios no existe, no lo necesito. Cada quien puede tener su verdad. Y dice que el resultado hacen lo que no deben de hacer. Ya esta expresión se refiere no solo a la degradación de la actividad sexual descrita atrás, que dijimos, ¿verdad? Dices, no, nosotros no estamos en ese rango. Sí, pero espérate, chiquito. Tú y yo podemos estar en lo que sigue. Y ve a ver la lista que dice Pablo. Y creo que Pablo lo estructura de una manera muy lógica cuando uno lo aprende y lo lee y lo estudia. Porque a lo mejor la ves así, pero creo que son 3 listas que Pablo hace de manera intencional. Y vamos a verlas rápidamente. Las primeras 4 conductas son palabras en sentido general. Vamos a ver las primeras 4 rápidamente. Está en el versículo 29. Están llenos primero de toda injusticia. ¿Qué es la injusticia? Rápidamente, no apegarse a las leyes o a las órdenes y principios morales de Dios. Es quebrantar la ley. La injusticia es aquel que quebranta deliberadamente la ley. Sean civiles, pero hay leyes morales. ¿Se acuerdan dónde viene la ley moral de Dios? Repito. ¿Se acuerdan dónde viene la ley moral de Dios? En el Éxodo, ¿verdad? Que conocemos como ¿qué? Los 10 mandamientos. Pregunta, ¿tú alguna vez has quebrantado alguno de los 10 mandamientos? ¿Todos deberíamos decir? Sí. ¿Cuántos los han quebrantado? Levante su mano, expónganse. Los que no, ahorita va a caer el fuego del infierno. Todos. Entonces, ¿tú cabes en esta categoría? Sí. Ay, no, pues que yo no hago esas cosas de perversión. Pero estás aquí. O estuviste aquí. Espero que no sigas ahí. Número 2, los primeros 4. Maldad. No, pues maldad. Perversión moral en todos los sentidos. No solo sexuales. En todos los sentidos, la moralidad, violenta moralmente a las instituciones, la confianza en el trabajo, a las leyes de tránsito. La gente es amoral cuando violenta lo que una sociedad decide que es bueno y que es malo. ¿Alguna vez te has pasado un alto? Sí. Nomás los amarillos. ¿Has violentado las leyes de tránsito? Sí. ¿Te has robado alguna vez algo que no es tuyo? Sí. ¿Has defraudado la confianza de tu patrón? ¿Te tomas más de 1 hora cuando tienes que tomarte 40 minutos para comer? ¿Has copiado el examen? ¿Eras el rey de los acordeones? No saben lo que es un acordeón, ¿verdad? El del norteño, no, en los exámenes hasta el reloj los llevaba uno. Había tanta creatividad. Maldad es perversión moral. Avaricia. Sí, muy bien, eso. No es que esté contento, es que ¿qué es la avaricia? El deseo de querer tener más y más y más y más. Entrevistaron a Carlos Slim, mi patrón, tan querido Carlos Slim. Me dijeron, señor Slim, ¿qué va a hacer con toda su fortuna cuando usted ya no esté? Se lo dijo una mujer, una reportera, dijo, sé que no me voy a llevar nada. Yo sé, nada me voy a dar, pero digo una cosa, no voy a regalar ni un peso. No voy a regalar nada. Que la gente aprenda a generar riqueza. No voy a dar nada a ninguna cosa de donaciones ni de nada. Dije yo, bravo, don Slim, aunque no me quite la pensión, que soy pensionado de Slim. Pero ese es el corazón de uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué demostró ahí? Su avaricia. Yo a Fundación le digo, no, que la de Bill Gates, yo no, que aprendan a generar dinero. Cuando la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento es el verbo dar. ¿Sí se ven eso?
pues ya se supieron. El verbo que más se repite en el Nuevo Testamento es, pregunta, ¿eres avaro o eres generoso? Yo me doy cuenta en los diezmos, en las ofrendas, aunque esta iglesia no pide, y yo cuento titi, por tanto, dije, no me cuadra. ¿La compa? No me cuadra, dice. Mi testimonio no me cuadra. Cuando, es más, estoy pronto de traerles una terminal para que no me salga con el paro. No traigo efectivo, vamos a terminar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No llores, mi amor. Que dio. ¿Por qué nos cuesta tanto dar? Amados. Que lo mantengas, dime al pastor. ¿Yo por qué? Como dijo aquel, ¿en qué trabaja tu papá? En nada. Es pastor. No hace nada mi papá. Malicia. Maldad consciente e intencional. Malicia. Nada más están pensando en hacer mal. Primeros 4, siguientes 5. ¿Verdad que ya no nos gustó? Ay, sí. Lo moral, lo sexual. ¡Qué malos! Y Pablo no está haciendo una distinción, lo vas a ver ya para terminar. Él no va a distinguir a todos, los va a meter en la misma bolsa. Cuidado con la moralidad y sentirte que tú. Algunos pecados son más evidentes y más escandalosos, sí es cierto. Pero esos pecadillos ocultos, permisivos que a veces tú y yo nos damos, son igual o peores. Porque a veces nos vestimos con una careta de amén. Buenos días, hermano. Qué gusto verle, hermano Jared. ¿Qué dice el Jared? Pero por dentro, dijo Jesús, están podridos. Moralistas, que luego nos tocan. Espero que no estés ahí, que tú estés disfrutando de la gracia, amén. Entonces los siguientes 5, los primeros 4, en general, los siguientes 5 que Pablo va a decir, creo que están relacionados, según algunos autores, con la envidia y sus consecuencias. Luego dice envidia, ¿verdad? Ya sabemos que todos somos envidiosos, pero de la buena. No, envidia, ¿qué es la envidia? Rencor y resentimiento por las posesiones y el éxito de otra persona. Porque él sí le va bien. Porque él sí tiene y yo no tengo. Porque yo nunca entré a esa empresa. Porque yo me voy a jubilar hasta los 75. No es justo. Porque él sí tiene pelo y yo no. Hasta eso no tocayo. Es que alguien me dijo así que quiero mucho. ¿Por qué no me diste de tu gen? Me dijo, pues yo qué culpa tengo, le dije. Ya sabe a quién. Espero que no me esté escuchando. Mi hijo, pobrecito, ya se rapó. Digo, tú tienes la culpa. Digo, ¿yo por qué? ¿Por qué no me diste de tu gen? Digo, lo que sé. Cuando llegues al cielo, pregúntale al Señor. Porque le tocó por el lado de la mamá. Porque todos sus tíos tienen pelo. Hasta eso. Dices, pues así Dios nos hizo, ¿o no? Guapos. Quisiéramos ser, hermanos. Pero es lo que Él nos dio. No envidiamos nada. Todos envidiamos. Y no hay envidia de la buena. No te confundas. ¿Caes ahí, perdón, en alguno de estos rubros? Espero que... Homicidio. Bueno, la muerte ilegal de otro ser humano por otro ser humano. Pero dice, no, yo nunca he matado, de veras. Dijo, aquel que odia a su hermano, le dice un insulto. Dijo, Jesús, es como si yo hubiera cometido homicidio. Pleitos. ¿Tú eras pleitista o sigues siendo pleitista? ¿Ya no? ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal? Cuando se te cruzan y le pitas la bocina, ¿verdad? Nomás te quedas de ¡ting! Pleitos, conflictos acalorados y a veces violentos. Engaños, expertos y hábiles en la mentira. Malignidad, deseo de hacer mal a otros para verlos sufrir. Que sufra, es más, se lo merece. ¿Has escuchado algo así? ¿O lo has dicho? Qué bueno, que sufra. Es más,
Sí. Gracias, Señor, por ser tan justo. Los últimos 12 rápidamente están en plural. Incluyen una variedad de pecados peligrosos para el tejido social. Primeros 4 general, otros que se relacionan con la envidia, homicidios, malignidad, verlos sufrir. Y estos últimos es para el tejido social. Y Pablo está hablando del primer siglo. ¿Cuál es el primero? Chismosos. No, chisme no, aquí no. No, chismosos no. ¿Qué es el chisme? Hablar mal de otro cuando no está presente. ¿Sabes cuál es uno de los programas después en Familia con Chabelo que ha durado más años en la televisión mexicana? ¿Ya dijeron? ¿Ventaneando? ¿Qué es eso de ventaneando? Sí saben que es ventaneando, ¿verdad? El programa. Miren que piensa que. ¿Y cómo se llama la señora? Pati Chismoy. Pati Chapoy. Y tiene su programa de chismes. ¿Cuáles son las revistas que más venden? Las de chismes. ¿Cuál es la plática más sabrosa aún de los cristianos? El chisme. Vamos a orar por el hermano. Aquí tengo algo para que oremos. Lo disfrazas de una espiritualidad, pero fíjate que quisieras, yo lo vi. No, pero oremos, hermano. Por favor. Habla mal de otro. ¿Tú lo has hecho? Yo sí. Y la pagué caro. Para que se me quitara el hablador. Por andar de chismoso. Y a veces preguntas, ¿cómo está el hermano? Queriendo saber información, porque no, si te importara deberías de orar y no andar preguntando cómo está, mejor orar. ¿Cómo está aquel hermano? Y sabes que le falló, que algo, para orar por él. De veras no disfracemos esa espiritualidad, cuidado. Pero sí dime qué pasa para yo poder orar, no te creas. Pero si a veces es necesario que no caigamos en la trampa del chisme, ¿sale? Detractores. El que ataca la reputación de otro con una calumnia. Y entre Ventaneando y Daniel Bisoño, en paz descanse. Pues, creo que si no se arrepintió no está descansando. No. Si Cristo no entró a su vida y se arrepintió y puso a Cristo como su Señor y Salvador, es lo que le contestó el hijo de Pedro Ferriz de Con. Daniel Bisoño, nos vemos en el infierno. En los dos, tanto bueno el pinto como el colorado. El que odia a Dios, ateos. Y yo digo, ¿el ateo qué problema tiene con Dios? Si Dios no existe, ¿por qué tiene tanto problema? ¿No se han dado cuenta de eso? Todos los ateos odian ¿a quién? A Dios y a la religión. Bueno, si Dios no existe, yo digo, ¿cuál es tu problema, cuate? ¿O no? Pero ahí están ¿qué? Duro y duro. Rápidamente. Insolentes. Actos que son ofensivos y respetuosos. Soberbios, arrogantes, se creen muy ¿qué? Importantes, jactancioso. El que yo las puedo, todas. Yo me las sé de todas. Júntate conmigo para que ¿qué? Para que aprendas. Yo sí sé, yo lo haría mejor. Eso es soberbia. No, esto no, yo. ¿Cuánto te costó esto? Siempre se sube. Júntate conmigo. A mí me costó 20 pesos. ¿Todas se las qué? Todas se las saben. Y ven, no, yo lo haría ¿qué? Oh, yo lo haría mejor que el pastor. Pobrecito. O a veces criticamos a los otros, ¿verdad? Esas pobres iglesias, qué mal están. Ocupan ser reformados como nosotros. ¿De verdad? Cuidado con la jactancia, que también hay jactancia cristianesca, digo yo, y todos hemos caído ahí. Entonces, rápidamente ya, desobedientes inventores de lo malo. Son buenos para ser. Uno de los máximos exponentes de la maldad es Saúl, pero no Vázquez. Saúl Goodman. Better Call Saul. ¿Quién vio esa serie? El pecador de amarillo. 3. Mejor llama a Saúl. Un abogado que se la sabía de todas para hacer lo malo. Y se hizo toda una serie que la verdad dije, qué creatividad del escritor para hacer un personaje como mi tocayo Saúl Goodman.
Era un abogado que se sabía todas las trampas del sistema legal para que tú salieras libre. Y así se llamaba el programa, Better Call. Y se volvió, bueno, no tan famoso porque el máster lo vimos, pero en mi tiempo fue muy famoso. Inventores para lo malo, desobedientes a los padres. Se veía con el Moya la otra vez, que mandó algo desobedientes a los padres. ¿Te acuerdas que chateamos? Que venían de Deuteronomio 18 al 21. ¿Sabes qué decía que el que era desobediente a los padres? Dice, si hay un hijo entre ustedes que es borracho, desobediente y que se la pasa haciendo malo, llévenlo a las puertas de los ancianos y que muera apedreado. ¿Sabes cuántos muertos hubiera aquí? ¿Sabes cuántos no hubiéramos llegado a la adultez? Todos. Lo bueno que no se repite en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Era para el pueblo de Israel en cierto sentido, luego platicaremos. Pero sin entendimiento no son capaces de entender la importancia de algo. Sin entendimiento no son capaces de entender la importancia de algo. Indignos de confianza. No son personas confiables, son cínicos, no cumplen su palabra, no cumplen con su trabajo, no pagan lo que piden prestado. Indignos de confianza. Despiadado, carente de piedad, es decir, no mostrar o tener misericordia, y creo que por ahí me faltó uno, sin amor, carente de afecto por los demás, especialmente por la familia. Especialmente por la familia. Eso es lo que llama la Escritura y Pablo lo dice. No podemos negar, terminando, que apartarse de Dios conduce inexorablemente a la oscuridad moral. ¿Están de acuerdo? ¿Ya vieron cómo Él nos muestra el tejido social de su tiempo? ¿Se parece al de nosotros? ¿Sí o no nos parecemos al primer siglo? Mucho. Yo digo, bueno, si Pablo nos mandara esta carta, nos quedaría como anillo al dedo. No podemos negar esto. Y el versículo 32, quiero decírselo. Ellos, toda esta gente, esta persona que él describe como impío, incrédulo, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican, y la palabra, el verbo practicar es que viven todos los días de su vida, día tras día, cometiendo algo de esto. Que los que practican, no es que no pequemos, todos podemos pecar en algo de esto. ¿Sí me explico? De todo lo que tú estás oyendo. De todo, porque hay gente que batalla con problemas de carácter sexual, que está luchando arduamente una batalla por sus pasiones más profundas. Pero una cosa es que tú luches y yo luche, y otra cosa es que yo viva practicando. Ahí está la diferencia, dice Pablo. Dice Pablo, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, no lo están ignorando, lo saben. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Aunque la gente sabe bien, lo siguen haciendo y lo practican. Y no solamente lo practican, apoyan las causas. Cuidado la causa que dices apoyar. ¿Sí me explico? Cuidado las causas que decimos apoyar. El rechazo deliberado de la revelación divina endurece el corazón hasta el punto de que el más rebelde se deleita en la pecaminosidad de los demás. No solo la practica, sino que dicen a nosotros: ¡bravo! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Libertad! ¡Bien, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Hagamos la marcha! ¡Vamos! Y si tú vas y lo ves y dices: no, cuidado con lo que apoyas. Que el decreto de Dios, que no solo es sino para que las practican y que los que también. Pero no todo está perdido. Amén. Porque seríamos puro moralismo. Si yo me quedo aquí y le digo amén, oremos, ya perdimos. Ocupo el piano. Que alguien toque el piano. ¿Dónde está o tú acuerdas? Dale. Mira lo que voy a decirte a través de la Biblia. Amén. 1 Corintios 6, 9 y 10. No sabes. Esta es una pregunta retórica. Y las preguntas retóricas en la Biblia tienen una respuesta inmediata. Y se supone que tú debes saber la respuesta si eres cristiano. ¿O no sabes que los injustos
no heredarán el reino de Dios. Y mira la advertencia que dice Pablo: no te dejes engañar. Lo cual quiere decir que los cristianos de la iglesia de Corintio estaban siendo engañados. Que no te dejes engañar, porque tú sí sabes, y ustedes saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Tú lo sabes. Le está diciendo a la iglesia que ustedes se están dejando engañar ya. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuidado con solamente etiquetar a algunos por su pecado, porque todos podríamos estar o haber caído en esta misma canasta. Cuidado. Pero esta es la esperanza. Y esto eran algunos de ustedes. Fíjate el verbo: pasado, presente o futuro. Pasado eras, ya no eres, porque ya fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste declarado justo, solamente por una sola razón y una sola persona, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay esperanza? Sí, sí hay esperanza. Eran, ya no lo eres. Si vives practicando el pecado, yo vivo practicando el pecado, necesitas nacer de nuevo. Si te das cuenta que no puedes, dices no puedo, quizás es que no has nacido de nuevo. Esa es la conclusión a la que yo he llegado en muchas cosas que veo. Necesitas, dijo el Señor Jesús, un hombre llamado Nicodemo, nacer de nuevo, Nicodemo. Porque solamente es el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente que le puede ayudar a frenar esa vida de practicar el pecado. ¿Cuántos no estuvimos atrapados en pecados escandalosos? Y si hoy no los cometemos, no es porque somos mejores que otros, es porque el Espíritu Santo ha obrado en favor tuyo y mío. Él ha venido a tu mente a convencerte de que estas prácticas que tú hacías no te convenían, que te iban a llevar a una sola situación y a un solo destino: la muerte. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. No nos equivoquemos. Ninguno de nosotros puede ser capaz de frenar una práctica pecaminosa si no es por el poder de Dios en el Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde empieza a operar el Espíritu Santo? ¿En tu emoción? Ay, es que hoy sentí bonito, sentí al Espíritu. ¿Sabes dónde te va a convencer? En tu mente. Te va a cambiar tu manera de pensar. Te va a cambiar el chip. Te va a decir, no, vamos a resetear tu cerebrito que está completamente envirulado. Ocupas la sangre preciosa de Jesús en tu mente para limpiarte y darte entonces los valores. Cuando el hombre ignora a Dios, es entregado, Dios lo abandona. Ponte de pie. Si tú estás por primera vez con nosotros, la edad que tengas, yo no lo sé, y otros que ya están aquí con nosotros, yo te pido en el nombre de Jesús, que abras tu corazón a Él. No te estamos invitando a que cambies de religión. Yo no predico una religión. Nosotros predicamos al Cristo vivo y resucitado, el Cristo de la Biblia, aquel que es capaz de transformar vidas, pasarnos de vida, de muerte a vida, de oscuridad a la luz, de la esclavitud, gracias tocayo, a la libertad. Pero ocupas a Jesús.
Y ocupas que su Espíritu Santo empiece a hablar a tu conciencia y te diga: hey, aquí estoy. Escúchame, cierra tus ojos. Yo voy a orar hoy. Si tú nunca le has dicho a Jesús: ven a mi vida, te invito a mi vida, a mi corazón, ayúdame. Este es el día. No lo dejes para mañana. Hoy es el día. Hoy puedes decirle a Jesús: quizás no entiendo tantas cosas de lo que este hombre dice. Sin embargo, Él puede hablar a tu vida, a ti, y te decir: quiero algo contigo. Y déjame decirte, Dios no te va a defraudar. Nosotros posiblemente sí, pero Dios no. Cierren todos sus ojos, por favor, solo para concentrarnos. No va a pasar algo mágico, pero puede pasar algo sobrenatural en tu vida, como pasó en muchos de nosotros. Decir: Señor Jesús, aquí estoy. Abro mi vida y mi corazón y te acepto como mi Salvador. Ven a mí, cámbiame, transfórmame, dame de tu espíritu para vivir como tú quieres que yo viva. Te acepto como mi Señor y Salvador, y guíame de aquí en adelante por tu Espíritu Santo. Tú sabes cómo está tu vida espiritual, tu vida y tu práctica. Tú sabes que necesitas posiblemente arrepentirte. Renuncia hoy, como dijimos 8 días, al pecado. Ya no más. Ya no más. Él te puede dar el poder. Él te lo quiere dar para dejar ese hábito pecaminoso en tu vida. Él va a estar contigo. Es una lucha de todos los días. Así es que todos los días debemos ir al trono de la gracia. Todos los días, para que podamos encontrar ayuda y oportuno socorro. Manda el SOS espiritual todos los días y dile: Señor, socórreme. Te amo, Señor, porque tú me amaste. Amén. Gracias, Jesús. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice: